Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Drum Madness y el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el doble bombo. Ahora, el doble bombo es algo que tienes que empezar a hacer después de que ya aprendiste bien a usar un solo pedal. Ya que sabes usar bien un solo pedal, entonces podemos empezar a utilizar dos pedales, ¿ok? Es muy importante porque si no dominas todavía un solo pedal va a ser mucho más difícil que domines dos, ¿ok? Así que toma esto con precaución, practica mucho y espero que esto te ayude mucho. Ok, antes que nada tenemos que ver cómo sería lo indicado para sentarse. Ahora, mucha gente no discute esto y es algo en lo que no nos fijamos muchas veces. Pero cómo te sientas también puede afectar tu salud, tu espalda, y inclusive tu habilidad para tocar de una forma más fluida. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es sentarte de modo que tus rodillas están más abajo que tu cadera. Siempre intenta estar un poco más arriba para que tengas más control sobre tus piernas y también no lastimes tu espalda al tocar. Ahora, en cuanto a dónde poner los pies, realmente lo ideal, ok, hay diferentes técnicas y diferentes personas te van a decir diferentes cosas, pero lo ideal es que estés más o menos como en medio del pedal, ok, como a esta altura. En este pedal puedes ver el dibujo de Iron Cobra, estaría como a la altura del Iron, ¿no? Entonces, esto es realmente lo ideal para tener mayor control sobre lo que estás haciendo. Ahora, mucha gente al incrementar la velocidad tienden a actuar desde aquí, ¿no? O sea, realmente muy abajo para tener a lo mejor un poco menos de resistencia. Sin embargo, esto también te da menos control sobre lo que estás haciendo y a incrementar todavía más tu velocidad se va a complicar bastante. Entonces yo siempre recomiendo más o menos por aquí en medio, siempre poner los pies, ¿ok? Ok, probablemente sabes o no sabes, no lo sé, pero probablemente ya sabes que existen dos técnicas, ¿no? Una es con el pie totalmente plano sobre el pedal, ¿no? Y la otra es con la punta del pie. ¿Okay? Lo mejor para incrementar tu velocidad y control sobre el doble pedal es utilizando la punta del pie. Utilizando el pie completo yo lo recomiendo para tocar mucho más quedito, utilizar dinámicas en el doble pedal, que también se utiliza, ¿ok? Sin embargo, para mayor velocidad y muchas veces en los géneros que se utiliza el doble pedal, requiere un poco más de velocidad y un poco más de precisión y de que se escuche fuerte también lo que estás haciendo, ¿no? Y que se escuche consistente lo que estás haciendo. Entonces, por eso siempre recomiendo utilizar la punta del pie. Ahora, la técnica en sí consiste realmente en dejar caer la pierna, ¿no? O sea, realmente ya es algo que ya conoces, ¿no? Si ya sabes utilizar un pedal, ya conoces este principio, ¿no? Es de dejar caer la pierna completa para producir ese sonido. Ahora, al incrementar tu velocidad, ya no utilizas la pierna completa, sino que también empiezas a utilizar el tobillo, ¿no? Empiezas a mover el tobillo. No solamente es dejar caer la pierna. Y déjame ir demostrando esto poquito a poco, vamos a ir incrementando la velocidad. Y poco a poco, digo, con algo de suerte verás el cambio, ¿ok? Ahora vamos a empezar más o menos lento. Y ves que normalmente estoy dejando caer la pierna, sin embargo hay un poco de juego en mis tobillos, ¿no? Ahora, conforme se incrementa la velocidad, los tobillos empiezan a utilizarse más que las piernas todavía, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo desde esa velocidad y incrementar la velocidad poco a poco, ¿ok?
Entonces es muy importante utilizar el tobillo, ¿no? Y no hacer como juegos, ¿no? En el que darse cuenta de mañas, ¿no? No atrasar el pie, ¿no? Como no empezar a hacer como esto, ¿no? O sea, mucha gente tiene ese tipo de mañas donde están tocando cada vez más rápido y empiezan a hacer el pie para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. O gente que también empieza a hacer como este tipo de juegos, ¿no? Que puede ser útil a la larga, pero también puede ser ciertamente perjudicial. Entonces tienes que checar esos juegos, tienes que checar qué mañas desarrollas y corregirte, autocorregirte. Mucho de esto es práctica, o sea, realmente no hay una forma de evitarlo, ¿no? A fin de cuentas, siempre hay que practicar y siempre hay que dedicarle el tiempo a desarrollar estas habilidades, ¿ok? Así que espero que esto haya sido útil. Si es así, déjame un comentario abajo de este video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en la siguiente emisión. Esto fue Drum Madness y también si quieres tomar clases personalmente conmigo, lo puedes hacer abajo de este video. Hay un link ahí que incluye, ¿ok? Nos vemos en la siguiente emisión. Mi nombre es Jamil Senior y esto fue Drum Madness.